Así las cosas en Guatemala. Soy Juan José Ríos. Gracias por permitirme presentarle cómo están las cosas en Guatemala y el mundo en estas noticias de las 8:45. Continuamos con el espacio de las conversaciones, el análisis y las entrevistas. Gracias, Juan José. Y iniciamos precisamente el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 en viernes, completamente en vivo, a un día de que finalice el mes de octubre e inicien el último bimestre del año. Hoy conversando sobre dos temas que nos llevan a reflexionar sobre el corte de caja de los programas sociales, cuánto se ejecutó, cuáles son las acciones que se han ido tomando para darle cierre precisamente a los programas que se implementaron durante este año a partir de las medidas de shock para atender la COVID-19, la pandemia que llegó a Guatemala de la COVID-19. Y como todos los viernes, hoy acompañado de Marinés Rivera. Buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, pues para hablar de estos cierre de caja, ¿no? Ahora viene también la aprobación del presupuesto del 2021, mucho tema de presupuesto en discusión, pero sin duda alguna habrá que ver qué pasa. También la COVID-19 no acaba, seguimos en la pandemia y habrá que ver también qué decisiones decide tomar el Ejecutivo en torno a esta situación. Y bueno, la primera gran decisión es que ya no hubo recursos para estos programas para el próximo año. Los programas que fueron creados para atender y paliar la crisis de la COVID-19 fueron prácticamente cerrados. No aparece asignación presupuestal dentro del proyecto de presupuesto que presentó el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Y en el primer tema estaremos conversando precisamente sobre esa noticia que ha hecho pública el Ministerio de Desarrollo Social, que informó que el tercer pago del bono familia será de 250 quetzales. Beneficiará a más de 2.646.000 personas y se empezará a pagar el próximo lunes. Durante la conferencia de prensa ofrecida ayer, se indicó que para el cálculo de la cifra del tercer aporte del bono familia se tomó como base el presupuesto que aún estaba pendiente de ejecución, el cual es de 662.799.000 quetzales, los cuales deben ser distribuidos entre 2.646.663 familias beneficiarios como tal, lo que asciende a 250 quetzales para cada uno de los que han recibido los beneficios. Para discutir sobre este tema, conocer las posiciones expertas, pero también conocer el planteamiento de las autoridades del gobierno central, nos acompañan por la vía virtual el licenciado Edgar Balcells, economista, el licenciado Eric Coyoy, también economista, ambos profundamente conocedores del Ministerio de Finanzas Públicas, y nos acompañará el licenciado Elías Aguat, asesor del Viceministerio de Protección Social, a los que ya están con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a ambos. Pues, licenciado Coyoy, empecemos con usted, digamos, ¿qué impresión le merece esta situación que ya decía Cristian en su introducción? El bono familia pues llegará incompleto en esta ocasión a las familias. De los 1.000 quetzales que se dieron al inicio, pues solo 250 quetzales llegará a las familias beneficiadas. Digamos, se ha criticado obviamente que el último pago es muy bajo. ¿Qué considera usted? ¿A qué se puede ver también esta disminución? Tiene que ver con los problemas de diseño en la ejecución del programa. El Censo de Población 2018 indicó que en Guatemala hay unos 3 millones de hogares en todo el país, un poco más, pero alrededor de los 3 millones de hogares. El bono familia, según las estadísticas oficiales, está llegando a 2.6 millones de hogares. Es decir, en teoría ese bono está llegando al 80% de la población o de los hogares. Las estadísticas oficiales indican que la población en pobreza es el 60%. Por lo tanto, la distribución del bono se tuvo que haber enfocado en ese 60% de población en pobreza, que son esos 2 millones de hogares para los cuales originalmente estaba diseñado el bono. O sea, el cálculo se hizo con una cifra de 2 millones de hogares, 3.000 quetzales para cada hogar, y ahí se distribuían los 6.000 millones, pero como hay problemas de diseño desde el inicio, pues gradualmente se van incorporando hogares que no estaban siendo atendidos. Luego el Congreso toma decisiones, por ejemplo, para favorecer con el bono a los jubilados del Estado. Es decir, no hubo una visión integral y focalizada sobre cómo llegar directamente a la población más pobre. Ahora se habla de que se va a hacer un pago extraordinario a esta población sin acceso a energía eléctrica y que por lo tanto estaba fuera
de los beneficiarios iniciales del programa, es decir, problemas de selección y problemas de diseño que se originan en la falta de una visión integral de la política social. En realidad, no tenemos una política social en Guatemala que sea el norte de la ejecución de los programas sociales, sino que prevalece esa visión clientelar y sectaria en la distribución de los recursos disponibles, y es lo que nos lleva a esta situación que por las presiones sociales fue creciendo el número de beneficiarios a tal punto que para el tercer pago pues solo alcanza la cuarta parte de lo ofrecido inicialmente. Doctor Balcells, a partir de este planteamiento que ha hecho el licenciado Coyoy, no es lo mismo 250 quetzales para una familia de clase media baja que para una familia que está en extrema pobreza. La decisión de distribuir diluye la efectividad de esta política social, puesto que los que más necesitarían son aquellos hogares que están en pobreza y pobreza extrema. Y como bien ha referido el licenciado Coyoy también, solamente son 2 millones de hogares. Por lo menos 600,000 hogares estarían recibiendo el beneficio y reduciendo la contribución para quienes más lo necesitan. Sí, muchas gracias. Miren, en primer lugar hay que subrayar que esto es parte de una política de financiamiento que es histórica en Guatemala, porque es parte del decreto 13/2020 que se financia con un apoyo de la banca central en lugar de ser una emisión de deuda interna con apoyo de los bancos privados como solía hacerse. Y es un decreto que contempla 11,000 millones de quetzales, de los cuales 6,000 se dedicaron precisamente al fondo de bono familia. El diseño original en el Congreso dejó como una restricción para los hogares más pobres que no tenían energía eléctrica. Sin embargo, lo que hemos de subrayar es que luego hay una serie de cambios al final y estos hogares estarán recibiendo una asignación de 2,250 quetzales que beneficia a cerca de 130,000 hogares. Inicialmente se tenía una restricción que fue llevando a que el programa, pues en términos de logística, como bien se dijo ya, que no hay un diseño bien estructurado, fue canalizado por las municipalidades metropolitanas sobre todo. La Municipalidad de Guatemala, que ustedes ven que el alcalde Quiñones se sienta en todas las mesas en primera plana, aprovechó precisamente la logística política y que tiene sobre las demás municipalidades. Entonces la crítica se dio a que no estaba atendiendo a los hogares más vulnerables. Y al final se hace una recomposición y una serie de hogares que venían recibiendo, sobre todo los metropolitanos, reciben ahora 250 quetzales, pero cerca de 130,000 hogares reciben una compensación que no se tenía de 2,250 quetzales. Entonces hay una serie de entidades sociales y de la cooperación que han venido monitoreando este programa y aplauden precisamente ese empujón que se le da al final y lo que se está proponiendo, derivado de lo que ustedes dicen, que la pandemia no ha finalizado, es que este programa pueda tener alguna sostenibilidad para el 2021, que está en una discusión muy remota porque el Congreso y el gobierno plantean una reactivación basada en carreteras y no en política social. Ahora, licenciado Coyoy, digamos, en este margen, digamos que la pandemia no se ha terminado, que puede llegar, digamos, a existir la posibilidad de que se extiendan algunos programas sociales, digamos, ¿cómo cambiar el estructuramiento de este financiamiento? ¿Cómo lograr realmente de que llegue a las familias más necesitadas y que todos los recursos se usen de una forma, pues que haya una calidad del gasto público en ese sentido? Porque como ya mencionaba el doctor Balcells, pues el diseño no está bien estructurado para hacer llegar esta ayuda a las familias que más lo necesitan. Bueno, primero sí sería necesaria una serie de transformaciones institucionales, incluso al propio Ministerio de Desarrollo Social. Debiera ser la única entidad que ejecute programas sociales.
De hecho, su ley así lo define. Sin embargo, no se hizo la corrección del caso y también hay otros ministerios que ejecutan similares programas de asistencia social. Vemos al Ministerio de Agricultura distribuyendo bolsas de alimentos. Eso debiera estar focalizado en una sola entidad que tenga un patrón o un registro único de beneficiarios y que le permita enfocarse en la población más necesitada y evitar duplicidades como algunas que se han detectado al hacer por parte de quienes han hecho seguimiento detallado al bono familia. Eso obviamente es una operación de carácter de más largo alcance, no se puede hacer en el corto plazo, pero si realmente hubiera voluntad de contar con un mecanismo más eficiente para los programas sociales, esta debiera ser una acción que de inmediato debiera plantearse. Y eso le permitiría al MIDES contar con más información para tomar decisiones más acertadas y de esa manera evitar problemas en selección de beneficiarios como claramente lo estuvo el bono familia. Por ejemplo, por decir un ejemplo, las estadísticas del MIDES indican que el 100% de hogares de Zacatepec recibió el bono familia. Es imposible pensar que el 100% de hogares de Zacatepec son realmente necesitados de esa asistencia. Sin embargo, ahí están los problemas de diseño, ¿verdad? El criterio básico fue todo aquel que tenga consumo básico de energía, bajo de energía, y eso no necesariamente implica ser de los más necesitados en Guatemala. Son problemas que no se corrigieron, hasta ahora al final se están corrigiendo parcialmente, pero que de cara al futuro, a una visión más integral de la política social, es el tipo de cuestiones que debiera atenderse antes de pensar en seguir distribuyendo recursos de manera desordenada como se hizo ahora. Se ha unido a la conversación el licenciado Elías Aguad, asesor del Viceministerio de Protección Social. Licenciado, bienvenido, buenas noches. ¿Cuáles fueron los criterios que el Ministerio tomó en cuenta para que la distribución sea equitativa, obviando que las familias con menos ingresos, las pobres y en extrema pobreza, van a recibir lo mismo que familias de la clase media, media baja, media alta, que pudieron haber sido beneficiadas con el bono familia a partir del bajo consumo de electricidad, como ya lo ha planteado el licenciado Coyoy? Sí, efectivamente, sabemos que el mismo decreto 1320 del Congreso de la República establece que hay dos segmentos que categorizan el bono familia. El padrón que conforma el 90% del bono familia y lo que se conforma como casos especiales que se define hasta el 10% del padrón. Efectivamente, para el 90%, el parámetro o la línea de corte eran los hogares que tuvieron un consumo en el mes de febrero del año 2020 menor a 200 kilowatts hora. Para poder determinar ese padrón, efectivamente se tuvo que hacer un cruce de información de bases de datos con todas las empresas generadoras de energía eléctrica del país y sobre eso determinar cuáles eran los hogares. La plataforma del bono familia es interesante hacer mención de esto. ¿Por qué? Porque el enrolamiento al bono familia se hace de forma individual, de forma personalizada. No existieron listados, no existieron ningún mecanismo de manipulación porque el registro era individual. ¿Sí? Eso nos marca un parámetro donde la persona que se registraba al bono familia tenía o asumía algún mecanismo de responsabilidad al registrarse en la plataforma. Respectivamente, para el 10% o hasta el 10% de los casos especiales, el parámetro fue el Censo de Población 2018, en donde efectivamente se toma el censo como la forma de focalización de los lugares poblados que efectivamente carecen de energía eléctrica. Se alcanzaron 140,000 hogares de registro por medio de fichas de evaluación socioeconómica de los hogares efectivamente que no tienen energía eléctrica. Ahora, respecto a los parámetros del registro del padrón del 90%, el mismo decreto establece cuáles son las condiciones para que se genere ese padrón de beneficiarios. No fue el Ministerio de Desarrollo el que estableció los criterios o el mecanismo de registro de los usuarios. Eso es importante hacer mención. De los 140,000 hogares que se registraron en los casos especiales, es bien interesante también hacer mención de algo.
estos 140,000 hogares, estamos hablando de los hogares más pobres del país, hogares que nunca han tenido algún tipo de intervención estatal, algún tipo de ayuda de intervención por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando que es un padrón que se suma efectivamente al Ministerio de Desarrollo Social, siendo los hogares más vulnerables. Ahora bien, doctor Balcells, digamos, en esta línea de lo que hablábamos con anterioridad, de que el tema de la pandemia no ha concluido, que los programas sociales pues hacen falta y deberían de estar, digamos, contemplados de alguna forma también en el presupuesto 2021, ¿cree usted que, digamos, en algún momento vamos a ver un interés, voluntad política de parte pues de nuestras autoridades para seguir ejecutando este tipo de programas, o cómo ve usted el panorama? Bueno, yo lo que quisiera subrayar es que las organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento muy interesantes como Paraíso Desigual, Pacto Ciudadano, Oxfam, se han comprometido a hacer una evaluación de estas entregas y están invitando al Congreso, al gobierno a empujar este tipo de programas como una parte esencial de la protección social a futuro. Cabe indicar que en el plano formal está también una serie de diseños que apuntan, por ejemplo, al seguro de cesantía. Y todo esto se ubica en lo que se denomina en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incluso la CEGEPLAN está diseñando ahora lo que se llama la tercera evaluación y presentación voluntaria de los ODS. Entonces, todo esto apunta al tema de la protección social. Pero como bien se sabe, desde 1954 nosotros estamos muy rezagados en el plano social porque se confunde aquí con un asistencialismo. Sin embargo, las redes de protección social, y no lo digo yo, no lo dice la Universidad de San Carlos, en la propia evaluación de la economía mundial que hace el Fondo Monetario Internacional, para indicarles a ustedes la catedral del pensamiento económico, está invitando precisamente a fortalecer las redes de protección social, porque vale indicar que en las proyecciones de los centros de salud, la misma COPRECOVID está indicando que puede incrementarse una segunda ola de pandemia. Entonces, esto no ha terminado. Yo lo que veo es una miopía en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en el Congreso. El mismo Ministerio de Finanzas tendría que reasignar. Yo hago mucho énfasis en eso, paquete de reactivación de los 4.500 millones de quetzales, que está demostrado incluso que no tiene los estudios de factibilidad. Y ese programa de carreteras es imposible que se cumpla. Yo lo he estudiado bastante últimamente. Entonces, visto en positivo, lo que dice el licenciado Aguada ahí es bien importante. Se está valorando que este programa puede consolidarse para consolidar las redes de protección social, juntamente con cumplir los compromisos, por ejemplo, que el Estado nunca ha asumido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, con lo del adulto mayor que mencionó el licenciado Coyoy también. Entonces, yo creo que sí debería hacerse una evaluación de una mesa técnica muy seria en términos de política social. Es un programa que ha venido teniendo mucho acompañamiento y que hay que verlo en positivo para reencauzar. Ahora, licenciado Coyoy, recursos para darle continuidad a estos programas no fueron presentados al Congreso de la República por el gobierno central. Se critica y han sido analizados desde diferentes frentes el proyecto de presupuesto 2021 y la conclusión generalizada es que hay un incremento en el funcionamiento y que obviamente el déficit fiscal se convierte en una variable que amenaza la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el gran ausente es darle continuidad a programas principalmente que han beneficiado a los hogares más pobres del país. Sí, ese presupuesto 2021 tiene dos grandes deficiencias. Uno es en el tema de ingresos, el esfuerzo que se plantea la administración tributaria para recaudar más es totalmente insuficiente.
la meta de ingresos para 2021 es menor que los ingresos recaudados en 2019, cuando se habla de un escenario positivo para la recuperación económica. Por lo tanto, la economía el próximo año sí crecerá. No es posible pensar que la recaudación no se va a recuperar. Y segundo es el tema de que se hace crecer nuevamente el gasto a base de deuda. La deuda nueva que se plantea para el próximo año es más de la mitad de la recaudación que se plantea para la SAT. Eso es algo inédito, nunca había ocurrido en la historia del país y creo que se está privilegiando ciertos destinos de gasto que no necesariamente son los más eficientes. Es decir, se va a adquirir más deuda para asignar a proyectos que no aseguran ningún retorno social, como ya se quedó claramente establecido. Los estudios técnicos para esas carreteras que se anuncian no existen al día de hoy, por lo tanto la viabilidad real de ejecutar estas carreteras es nula y por lo tanto no debieran asignarse esos recursos, pero como ya sabemos, ese bolsón en la práctica está sirviendo para pagar favores políticos, como es el caso de esta transferencia por la cual fue destituido el director de Caminos. Y por lo tanto, lo que vemos es que lamentablemente todo el estamento político sacrifica la política social en función de favorecer arreglos en el ámbito de la infraestructura, como ha ocurrido en gobiernos pasados. Sí, es totalmente lamentable, no se va a impulsar la reactivación económica de esa manera y sí queda un gran vacío para la población que todavía va a seguir necesitada, porque ya se ha quedado claramente establecido, la vacuna para esto no va a llegar antes de julio. O sea, es decir que fácilmente nos falta un año en Guatemala para que la vacuna llegue, si es que sale bien a nivel mundial en julio. De lo contrario, pues nos falta un año más para seguir en modo pandemia y el país tendrá que prepararse para eso pronto. Pero lamentablemente es algo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están pensando en ello. Ahora, licenciada Awad, justo veía hoy las declaraciones de un diputado que decía que se demostraban, digamos, irresponsabilidades que se cometían dentro del MIDES porque los fondos estaban, pero y que los beneficiarios no habían subido tanto, que digamos, ¿por qué entonces la ayuda no iba a llegar completa esta vez a las familias necesitadas y solo iban a recibir 250 quetzales? Digamos, ¿cuál sería su respuesta respecto a esto que decía este diputado? En un inicio el mismo decreto establece que son cuotas de hasta 1,000 quetzales, ¿sí? No está cerrado el criterio de que sea 1,000 quetzales la cuota para transferencia a los beneficiarios. Efectivamente, derivado de los cambios en el decreto, sí hubieron modificaciones. No es fácil montar una plataforma tecnológica en menos de 3 días donde se tienen que intercambiar todas las bases informáticas, tanto de RENAP como de los servidores públicos, cuando sabemos que a nivel de instituciones del Estado tenemos una gran deficiencia en el manejo de información tecnológica. Depurar, les quiero poner un ejemplo. Hubieron personas que recibieron el primer pago estando vivas y entre el primero y segundo pago fallecieron. Pero el registro de estas personas se hacía 30, 50, o hay personas que su registro en RENAP de haber fallecido se hicieron, lo tienen en retraso hasta 100 días. Al momento de cruzar la información entre el Ministerio de Desarrollo y las bases de datos de otras instituciones, existe una brecha impresionante. Son lecciones de aprendizaje que efectivamente la pandemia está dejando en el intercambio, la coordinación interinstitucional, pero también el uso de tecnología, las fuentes de información. El padrón para los casos especiales tuvimos que implementar un mecanismo de registro de usuarios usando tecnología para los casos especiales. Estamos hablando de familias que se tienen que registrar a 12 horas de camino, 5 horas caminando, 6 horas en vehículo, y todo esto se hizo utilizando tecnología. Estamos hablando que la forma en cómo se utilizan los censos, usando plataformas tecnológicas. Anteriormente el Ministerio de Desarrollo Social utilizaba fichas socioeconómicas en papel. En este momento estamos usando tablets, estamos usando mecanismos tecnológicos donde los registros son mucho más rápidos, la validación de información es mucho más rápida.
el alcance que se está teniendo es casi al 80% de los hogares guatemaltecos. Estamos hablando que el Bono Familia es un programa social que efectivamente está haciendo historia en el alcance. Estamos hablando que efectivamente se hablaba en un inicio de 2 millones de beneficiarios, pero sabemos que el alcance surgió a mucho más al incorporar núcleos familiares, al incorporar pensionados del Estado que tenían un registro de pensión menor a los 2,000 quetzales. Entonces, efectivamente, hubieron modificaciones que la meta inicial varió y más en un mecanismo de intervención de pandemia. Creo que lo que tenemos que mejorar es lo que me quedo con la reflexión que hacía el licenciado Balcells, en donde tenemos que mejorar el diálogo entre las instituciones, tomar los aprendizajes. Como guatemaltecos nos hace falta el diálogo. La pandemia nos deja aprendizajes importantes de coordinación interinstitucional entre el sector privado, entre la academia, entre el gobierno. Esos aprendizajes son importantes. Justo hoy, en la mañana, el señor ministro de Desarrollo, Raúl Romero, lideró un intercambio de diálogo para pensar en cómo reestructurar los sistemas de protección social, el sistema de protección social en el país, porque efectivamente hasta el momento no existe un sistema de protección social. Y esos aprendizajes son los que tenemos que tomar en cuenta y pensar a futuro en cómo fortalecemos, tomando los aprendizajes que está dejando el COVID-19, que efectivamente son aprendizajes muy importantes. Doctor Balcells, ¿cómo darle seguimiento a la inversión social cuando ya se ha referido que el proyecto de presupuesto para el 2021 no cuenta con partidas o asignaciones para esta materia, pero además se reduce en casi 3.5 millardos de quetzales la meta de recaudación tributaria? ¿Cómo darle sostenibilidad a una inversión social necesaria, pero que pareciera que no es prioridad ni del gobierno ni de los acuerdos de las élites en el país? Mire, yo quisiera indicar inicialmente, contrario a muchas opiniones económicas, que a mí no me preocupa el déficit fiscal en este momento. Quiero indicarles que, por ejemplo, los Estados Unidos está operando en este momento con un déficit fiscal del 15% con respecto al PIB. Incluso el presidente Trump y el Senado estadounidense están preparando un nuevo paquete de estímulo fiscal. Ahora bien, eso no quiere decir malgastar el dinero. Yo creo que lo que hay que derrotar es esa miopía que se tiene y sensibilizar al mismo gabinete económico, que aquí se cree que se puede pasar de la mitigación de la pandemia a la reactivación con una visión de carreteras. Eso es un tremendo error. Por eso les menciono el caso de los Estados Unidos y, por ejemplo, el caso del Fondo Monetario Internacional. Lo que el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha cambiado su visión, está recomendando es fortalecer en los países emergentes y en vías de desarrollo las redes de protección social. Yo sí creo de buena forma en lo que se indicó anterior con mi predecesor, en el sentido de que debemos fortalecer las redes de protección social. Por ejemplo, pensar en el seguro de cesantía, que no se tiene ni idea en Guatemala de eso, por eso se quiso recurrir al IX. No está contemplado en una ley orgánica del IX, que es de 1945. Eso es también una experimentación que se está haciendo, pero lamentablemente se quiere pasar de dar un salto hacia la reactivación, y esa reactivación está más que comprobado que no va a venir en el 2021. Yo tampoco creo que va a subir mucho la recaudación tributaria. Aquí hay que operar con una serie de procesos de déficit fiscal, esperando que apoyar la inversión social en la gente. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de que haya un recambio en el Congreso. La misma Comisión de Finanzas Públicas y Moneda tendría que reflexionar sobre esto, o de lo contrario, más o menos en los meses del primer trimestre del próximo año, podría ser que haya una serie de fatalidades, que comencemos a pensar de nuevo en lo que sucedió en el mes de abril. Yo sí creo que habría que sentarse en una mesa técnica a perfeccionar la política social guatemalteca. No se puede hacer un borrón y cuenta nueva
en decir, bueno, ya el Banco Guatemala nos apoyó una vez con un mínimo financiamiento de 11,000 millones. Compárenlo ustedes, por ejemplo, con los países emergentes y desarrollados que están diseñando verdaderos cócteles de apoyo a la demanda agregada de la economía, al sector consumo. El tema de la reforma del crédito hipotecario nacional, por ejemplo, esos préstamos de apoyo a la MIPYME, miren ustedes, por ejemplo, ahí está en Banrural, que ni siquiera ha recibido los 400 millones de quetzales de apoyo a la MIPYME. Entonces se puede hacer una serie de reprogramaciones conjuntamente con estos paquetes de ayuda para apoyar al sector informal de la economía y también al formal, la capitalización de empresas y esquemas de crédito. Entonces, es un conjunto de programas que verdaderamente hay que repensarlos en su continuación. Y como digo, no me preocupa el déficit fiscal si eso redunda en un apoyo directo con una mejor calidad del gasto. Entonces, en ese sentido, yo sí creo positivamente en que hay que hacer una reevaluación de estos programas conjuntamente con los apoyos que se vienen dando a la microempresa, a la capitalización de empresas medianas y pequeñas en la vía, una evaluación de estos decretos que en su conjunto con préstamos externos sumaron 30,000 millones de quetzales y que deben tener una continuación y una recomposición. Ahora, licenciado Coyoy, pues ya llegando, digamos, al final de esta entrevista, también cuáles serían sus reflexiones y lecciones, digamos, en torno a la implementación de estos programas sociales que nos queda también de lección como país. Bueno, creo que la lección inmediata que debiera ponerse en práctica si realmente se quiere mejorar la situación es corregir los problemas de selección de beneficiarios que tuvieron los programas sociales, especialmente el bono familia, y de inmediato de cara a 2021 hacer un replanteamiento de esos esquemas para poder optimizar el uso de los recursos. Como les decía, el MAGA distribuye bolsas de alimentos, duplicando labores con el MIDES, el programa del adulto mayor en el Ministerio de Trabajo, que está ahí porque en su momento no había dónde ponerlo, pero pareciera que se quedó como objeto olvidado ahí en ese ministerio que tiene muy pocas capacidades para ejecutarlo y coordinarlo de la mejor manera. El MIDES sí debiera tener una transformación en función de una definición de política social. Política social es un poco más amplio que protección social, porque realmente es lo que el país carece. En 2012 aprobó una ley de desarrollo social y población, pero realmente nunca ha habido una política social integral que abarque todos los sectores de servicios y asistencia que debe tener la población necesitada. Eso se carece y es lo que de inmediato debiera hacerse. Y en la parte... Licenciado Watt, se nos acaba el tiempo, licenciado Coyoy, con las disculpas. Para cerrar la entrevista, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Ministerio de Desarrollo Social una vez que tiene ya el instrumento que puede ser depurado y hacer la interrelación con otras bases de datos para el año entrante? ¿Cuáles serán los programas que se priorizarán y a cuáles beneficiarios se destinarán estos programas? Es parte de la estrategia que se está llevando a cabo con los equipos técnicos dentro del Ministerio de Desarrollo. Se están abordando mesas técnicas de diálogo con cooperación internacional, con PMA, con PNUD, con Banco Mundial, con UNICEF, efectivamente para replantear un modelo del sistema de protección social, fortalecer el sistema de protección social en el país, evaluar la selección de los beneficiarios, los mecanismos de selección, también en el fortalecimiento institucional, cómo se fortalecen los equipos internos del ministerio a nivel departamental, a nivel municipal, el equipamiento, el uso de tecnología. Definitivamente se está planteando en un nuevo modelo de desarrollo, un ministerio que efectivamente promueva el desarrollo. Y únicamente dejando como, tal vez como una conclusión, no pasar de modelos de desarrollo asistencialistas a efectivamente modelos que transicionen hacia un desarrollo de verdad.
sacar a las personas del asistencialismo y que las personas puedan llegar a una promoción productiva, a la productividad, a un empleo, y eso requiere también una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Educación. A los tres el agradecimiento por habernos acompañado y tomado esta comunicación. El tiempo para la entrevista se ha terminado, pero agradecemos que cada uno haya podido plantear los elementos y los escenarios que pudieran beneficiar al desarrollo social en nuestro país. A usted le invitamos a que se quede con nosotros porque en la siguiente entrevista haremos un corte de caja al segundo programa que fue autorizado para atender la pandemia y es el Fondo de Protección al Empleo. Quédese que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.